Radio La Voz de Abril con el comentarista político Don Ari Azar. Entre a la página, déjanos tu like y mantente informado de todo el ámbito político de Nicaragua y el mundo. Somos Radio La Voz de Abril con el comentarista político Don Ari Azar. Te llevarás las primicias concisas y precisas de todo el acontecimiento noticioso político de Nicaragua. Somos Radio La Voz de Abril con el comentarista político Don Ari Azar. Somos Radio La Voz de Abril. La Voz de Abril. Radio La Voz de Abril. Voz de Abril. Voz de Abril. Muy buenas tardes, hermanos nicaragüenses en todo el territorio nacional e internacional, Latinoamérica y el mundo. Hoy es un día muy especial donde tenemos un invitado especial. Un día hablar donde tenemos un invitado. Deme un segundo. Sobre temas importantes sobre la situación de Nicaragua. Así que espero que compartan la transmisión a todos los hermanos que están conectados en este momento, que puedan compartir la información para que pueda llegar el mensaje a la nación nicaragüense para, diría yo, para que muchos hermanos nicaragüenses que no saben de lo que se trata el fraude electoral en nuestro país y la historia. Vamos a dar una historia sobre el fraude electoral en todos estos años atrás en nuestro querido pueblo de Nicaragua. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Luis Barreto, comentarista, analista sobre sistemas electorales. Adelante, mi hermano Luis Barreto, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes a todos los oyentes de la Radio Voz de Abril y un saludo a Don Ari Hassan y muchas gracias por darnos esta oportunidad. Bueno, ahora con la problemática que tenemos de este engendro de elecciones que quieren realizar, ¿verdad?, en Nicaragua, es importante recalcar cuál ha sido la historia y cómo es que hemos llegado hasta estos artificios que están utilizando ahora, ¿verdad?, para robarse las elecciones. Bien, primero, la gente suele decir por qué en 1990 y por qué ahora no. Bueno, vamos a comenzar por ahí. En 1990, primero, los sandinistas creían que iban a ganar. Segundo, tenían a la contrarrevolución pisándole los talones. Tercero, tenían el país totalmente económicamente desbaratado. La Guerra Fría estaba terminando, los rusos no le iban a dar más ayuda. Antes, en el 99, vino el canciller ruso y les dijo pues que hasta ahí nomás, que no iba a haber más ayuda. Entonces procedieron a realizarse los tratados, ¿verdad?, los tratados de Quipula, y a partir de ahí se programó una elección, ¿verdad? En esta elección no había un padrón electoral informatizado, se hizo una votación ad hoc, que lo que se hacía era que se iban a verificar un domingo y al domingo siguiente iban a votar. Todo eso se iba realizando manualmente, pero estaba la fortaleza que habían alrededor de 4.000 observadores viendo el proceso, y fue en paz,
porque los sandinistas creían que iban a ganar. Respecto a esta vez, tenemos lo siguiente. Primero, al régimen nadie le está pisando los talones, es al revés. El régimen, con su estado represivo, está reprimiendo a toda la población, ha eliminado totalmente a la oposición, ha creado leyes para amparar todo el fraude que tiene preparado. Por otro lado, sabe que lo más que tiene es el 20%, por lo tanto tiene que defender su estatus de dictador a como de lugar. Todo esto, la gente pues se pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo es que han llegado hasta aquí? Entonces vamos a hacer una breve historia. Viene la elección de doña Violeta en 1990, la gana. Después, en 1997, la gana el presidente Arnoldo Alemán, la gana con toda ley. Empieza a trabajar el doctor Alemán en su gobierno. En 1998 viene el MICH. Ya a partir de ahí, de esa fecha, se comienzan a ver serios ilícitos con el dinero que entra del MICH. Continúan con otra serie de cuestiones. En el año 1998, después del MICH, Alemán se da cuenta, y bueno, y todos nos dimos cuenta que el sandinismo estaba pegando desde abajo con azonadas. Muchas veces pues teníamos Managua totalmente cercada por barricadas. Todo era con el pretexto que estaban luchando los estudiantes por el 6%, que era una asignación de la cual pues lo que se hacía era que ya no se quería dar dirigida solo a grupos sandinistas, sino de que estaba pues repartida y a ellos no les parecía, y eso fue una excusa que utilizaron para eso. En esos tiempos Alemán ya le hacía muy difícil gobernar porque tenía la presión de Ortega. Entonces procedió a hacer un pacto con Ortega en 1998, donde lo primero que hacían era dar más puestos, tanto en la Corte Suprema como en la Contraloría, a gente de sandinismo. Ortega ya se venía preparando. Él ya sabía que el Poder Judicial y el poder de la Contraloría lo tenía que tener a su lado. Después de eso, pues, también pusieron el 35%, que era el techo electoral, donde Ortega sabía que tenía un 32 a un 36%, y que teniendo control de ciertos poderes, entonces podría hacer un fraude y subirle la parada a las próximas elecciones. A partir de ahí comenzaron más ilícitos, hasta que terminó el gobierno de Alemán y se lo entregó, porque el ingeniero Bolaños lo ganó completamente, pues lo ganó con un 52% en el 2002. Al ingeniero Bolaños lo llevaba el Partido Liberal como candidato, partido del cual pues también Arnoldo Alemán era el presidente, y era el presidente saliente. Cuando empezó el gobierno, el presidente Bolaños removió a la mayor parte de los funcionarios de Alemán. ¿Por qué? Porque estaban totalmente involucrados en actos de corrupción, de los cuales el mismo ingeniero Bolaños, que había sido vicepresidente con Arnoldo Alemán, había sido testigo de los referidos ilícitos. Se empezó con eso. Entonces en la asamblea, como la asamblea estaba compuesta por gente del Partido Liberal, y había una porción que eran puestos por el ingeniero Bolaños, entonces la asamblea comenzó a boicotear al ingeniero Bolaños porque había despedido a toda esa camada de gente que venía del gobierno de Arnoldo Alemán. Por ahí comenzaron los pleitos. Después
Bueno, eso fue cuando empezó el ingeniero Bolaños. Ya en el 2002 sale a la luz Coprosa. Coprosa era una ONG de la iglesia que la manejaba Roberto Rivas, el cual era presidente del Consejo Supremo Electoral. Roberto Rivas era protegido del cardenal Obando y Bravo. Asombrosamente, el cardenal Obando Bravo, dicen que fue por chantaje, pues nadie le consta, se puso del lado de los sandinistas. Pero según pues todo indica, lo que él quería era defender a su protegido Robertito José, como él le decía, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, ya el Frente Sandinista era el que mangoneaba, por así decir, todo el Consejo Supremo Electoral, y en el año 2003, echan preso a Arnoldo Alemán por todos los ilícitos que había cometido. Esto fue una pugna que tenía el ingeniero Bolaños con Alemán, porque Alemán no lo quería dejar gobernar. Entonces lo que hizo el ingeniero Bolaños fue que se alió con el Frente Sandinista para condenar a Alemán. Empezó el chantaje. Ya a partir de ahí, ese momento, pues el Frente Sandinista tenía al PLC, que era el partido de Arnoldo Alemán, lo tenía totalmente chantajeado y preparado para las siguientes elecciones. Bien, pasó el tiempo del ingeniero Bolaños. Entonces, como podemos ver, el Consejo Supremo Electoral pasó a manos del Frente Sandinista. Vinieron las elecciones del 2006. En las elecciones del 2006, Daniel, con el 35%, que al final lo que sacó fue un 38%, logró derrotar a los partidos liberales o neoliberales, como nos decían, que era el partido de Vamos con Eduardo, donde Eduardo Montalegre era el candidato, y el otro partido que era una herencia de Arnoldo, que lo lideraba el doctor José Rizo Castellón. En ese momento hubo un 8%, donde muchos comentaristas hablan de que es un 8% que no se contó. Sí se contó. Ese 8% a la casa de campaña de Eduardo Montealegre entró, pero entró en blanco. ¿Qué pasó? Que las actas de ese 8%, como era la tercera fuerza, entonces las habían puesto el calco al revés o simplemente no las habían anotado. Por lo tanto, el Modenfax, que era el encargado de pasar de los centros municipales y los centros departamentales, que es donde llegaban las actas de los centros de votación que están compuestos por las juntas de receptoras, eso se pasaba al puesto de control de conteo, de registro de las actas, pero ese 8% no llegó. A las 3 de la mañana, Eduardo Montealegre se dio cuenta que no tenía las actas. Entonces el consejo, que es el que le dieron, fue: anda, reconocer a Daniel de tal forma que así te van a poder dar el segundo lugar. ¿Por qué? Porque él sabía que ese 8%, los únicos que podían tener esas actas era o el Frente Sandinista o el PLC, partido pues que llevaba al doctor Rizo como candidato. Y ninguno de los dos, por ser adversarios, les iba a dar esa copia para que él pudiera aducir que había habido un fraude. Bueno, a partir de ahí, ya el Consejo Supremo Electoral empezó a trabajar a sus anchas. Vinieron después las elecciones del 2008. En las elecciones del 2008, el Frente Sandinista ganó 91 alcaldías de las 146, de las cuales se dicen que hubieron como el 30 o 40% de alcaldías que se robó. Producto de eso comienza la primera sanción
hacia Nicaragua. Esa primera sanción fue sanción fuerte, ¿verdad? Fue de los Estados Unidos con el retiro de la cuenta Reto del Milenio. El retiro de la cuenta Reto del Milenio hizo que se perdiera todo lo que era registro, los programas de registro civil, programas agrícolas ganaderos, programas de construcción de carreteras. Ahí se perdieron como 60 y pico millones de 2011, en las elecciones del 2011, que fue cuando fue don Fabio, donde claramente se vio que hubo una montaña de votos, una montaña de gente votando, pero no hubo una montaña de votos que se contaran. En ese tiempo, cuando faltaban como 3 semanas, Dante Caputo dijo, me taparon el radar. Le taparon el radar porque ya no había manera de que la observación de la OEA en ese tiempo pudiera. Bien, se dieron las elecciones, Daniel Ortega ganó con mayoría en la asamblea, ¿verdad? Y empezaron todas las quejas de todos los organismos, ¿verdad? De la Unión Europea, el Departamento de Estado, de la misma OEA, hasta que llegamos a las elecciones del 2012, donde ya no hubo observación electoral. Lo que hubieron fueron unos acompañamientos. Ellos tenían unas asociaciones, unas organizaciones que venían del ALBA y además las hacían acompañar con la observación nacional que estaba a cargo de Telemaco Talavera con los alumnos de la Universidad Agraria, los cuales estaban totalmente parcializados hacia el régimen, no como anteriormente lo eran organizaciones como Ética y Transparencia, el IPADE, inclusive el Centro Carter internacionalmente. Y al final, ¿verdad? Lo que pasó es que las elecciones se dieron y en el 2000 se dieron y se las robaron en las elecciones municipales, y después vinieron las elecciones del 2016. En el 2012, al junio del 2016, que fue cuando le pasaron por razones de una litis que había en cuanto a pedir la representación del Partido Liberal Independiente, que era el partido con el que había corrido don Fabio y era el partido con el que pretendía correr esa organización que había estado primero con Eduardo, después con don Fabio y que iba a continuar ahí. Y entonces esa personería jurídica se la dieron a Pedro Reyes. Pedro Reyes lo que hizo fue, la primera acción que hizo fue pasarle todas las presidencias y primeros miembros al Frente Sandinista. Estoy hablando de las presidencias y primeros miembros de las juntas receptoras, ¿verdad? Después, él destituyó a toda la gente que estaba en la asamblea, puso otros que eran afines a él, y vino la elección del 2016. Pero en agosto del 2016, que es cuando sale el padrón para las elecciones, porque siempre suele salir, las elecciones son en noviembre, entonces el Consejo Supremo Electoral emite su padrón y se lo entrega a los partidos en agosto. Entonces, cuando ya vino agosto y en junio les habían quitado la personería jurídica, entonces la gente, todo ese tendido y todo ese grupo de técnicos que venían arrastrando desde tiempos de Eduardo, dijeron, pues no vamos a depurar ningún padrón porque no tiene razón de ser, porque no vamos a participar. Entonces,
se entró a las elecciones del 2016. En estas elecciones, igual que las anteriores, y amparados, ¿verdad? Pues, o soportados por las mismas quejas de todas las instituciones, Naciones Unidas, Departamento de Estado, OEA mismo, repitieron el mismo patrón de no permitir la observación electoral, sino que iban a ir otra vez con un acompañamiento. Solo que este acompañamiento era todavía más ínfimo. ¿Por qué? Porque la OEA no llegó a estar ni 15 días en ese proceso. En esto quiero aclarar lo que significa acompañamiento y lo que significa observación electoral. Una observación electoral permite a los observadores, primero, acceder a cualquier lugar que ellos crean, que ellos vean conveniente. Segundo, colaborar, que el gobierno del país colabore totalmente, tanto en la parte interna del Consejo Supremo Electoral, en todo lo que son las bases de datos del padrón, inscripciones, reparto de votantes por junta receptora, todo lo que es la organización territorial, en fin, todo el cuadro operativo y funcional de unas elecciones. En cuanto al acompañamiento, el acompañamiento tiene una diferencia, que es que para cualquier cosa los acompañantes tienen que pedir permiso al país anfitrión, donde el país anfitrión tiene la potestad de negárselo por creer que es injerencia o bien alertarlos. Entonces, donde el acompañamiento, si tal vez el partido anfitrión ve que es muy peligroso, pues, o que va a quedar en evidencia, entonces lo que hace es que le retrase el permiso, arregla las cosas de tal forma que cuando lleguen ya no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, está todo resuelto o escondido. Entonces, en el tema de las elecciones del 2016, como podemos observar, la OEA, pues como lo mencioné, la OEA solo llegó y no estuvo ni 15 días. Entonces, miren, la OEA vio lo siguiente. Estos datos son datos que tal vez después, revisando otra vez este padrón que va a estar, este video que va a estar disponible en las páginas de La Voz de Abril, sería bueno que cogieran un lápiz y un papel para que anotaran y estuvieran claros de qué es lo que pasó. Esto no es un tema interpretativo, no es un tema político. Estamos hablando con datos reales que están registrados y los pueden encontrar en cualquier sitio de internet que haga referencia a las elecciones. Entonces vamos a arrancar. El número total de votantes que había en el 2016 era de 3.656.806 nicaragüenses habilitados para votar, ¿verdad? La abstención que hubo fue de un 72%. Eso significa 2.632.900 nicaragüenses que no fueron a votar. Los que fueron a votar, que es el 28% restante, fueron 1.023.905. Pero al final de la elección, todavía con la OEA en Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral dio un número total de personas que depositaron su voto, que correspondía a 2.493.942, donde si ese número lo restamos del 28% que votó, que era de 1.023.905 votos, había una diferencia de 1.843.930 votos que el gobierno no supo decir de dónde salieron. Pero sí, yo les voy a aclarar de dónde salieron. De la elección del 2012, bueno, desde la elección del 2011,
ya el Consejo Supremo Electoral inventó algo que se llama padrón pasivo. En el padrón pasivo, primero fue un instrumento técnico para ir guardando gente fallecidos y otros que estaban pendientes de inscribirse, o sea, era una especie de base de datos puente para después registrarlo en un solo padrón. Eso nunca había ocurrido. Eso era un invento que lo empezaron técnicamente para después usarlo en sus cometidos de los fraudes. Entonces, de la elección del 2012 al 2016, ellos habían generado ya un padrón pasivo de 740.148.000 votos. Entonces, para registrar, para hacer ese número que quedaron ellos, que se les reclamó, que era ¿dónde está ese 1.843.030 votos que no podían justificar? Estaba compuesto por los 740.000 votos que venían acarreados del padrón pasivo y por otro tanto que eran de cédulas inventadas y de procesos informáticos que directamente tal vez estaba una junta donde habían de 390 votos, tal vez habían 200 para uno y 100 y pico para el otro, y lo que hacían era que los invertían. Inclusive salieron juntas donde el frente ganaba totalmente con 400 votos, que es el número máximo de votantes que se hacen en la JRB. Bien, una vez que pasó. Una preguntita, Luis. Dime. Según hasta ahorita donde estamos, ¿verdad? Que ya es la elección del 2016, desde que Daniel Ortega volvió a agarrar otra vez el poder, ¿verdad? Nunca han ganado legalmente. El Frente nunca ha ganado legalmente con votantes. Legalmente en nuestro país, nunca ellos han ganado la elección, ¿verdad? No exactamente, don Ari. En el 2006 la ganó legalmente. En 2006 la ganó legalmente por la división, o sea, porque se dividió el Partido Liberal. Bueno, los demócratas nos dividimos en dos partes, en el partido que iba Eduardo Montealegre y el Partido Liberal que iba, o sea, Vamos con Eduardo, así se llamaba, y el PLC que iba en manos de Rizzo. Yo quiero contar una anécdota. A mí me llaman del COSEP y me dicen, vos que sos liberal, aunque nunca has trabajado con Arnoldo, pero bueno, yo soy bisnieto de un presidente liberal, nieto de un ministro liberal, hijo de un ministro liberal en tiempos de general Somoza. Y mi padre se quedó después de la revolución, no le hicieron absolutamente nada, nunca nos confiscaron. Entonces, y de ahí por relaciones de familiares que tenía yo con Eduardo Montealegre, entonces me encargó una delegación del COSEP de ver cómo podíamos hacer para lograr una unión. Eso fue un mes y medio antes de las elecciones. Entonces yo hablé con el doctor Rizzo. El doctor Rizzo me lo dijo muy claro. Me dijo, ve Luis, yo soy un soldado, yo me debo al tendido electoral que lo maneja Arnoldo Alemán. Arnoldo Alemán está fuera de la cárcel porque se está prestando a todo lo que Daniel hace. Si yo hago algo en contra de lo que Daniel le ha ordenado a Arnoldo que haga, Arnoldo estaría preso al día siguiente. Por lo tanto, si yo me retiro, Arnoldo me va a cambiar inmediatamente por otro pitcher y ese va a ser el que va a tirar el juego. Me lo dejó bien claro. Entonces yo le dije, doctor, dígame usted cuánto es lo máximo que usted le podría ofrecer a Eduardo. Entonces
estábamos en su casa en Punta del Día, él se retiró y volvió como a los 20 minutos. Y me dice, ya hablé, decirle a Eduardo que la negociación sería él de vicepresidente y le daríamos el 40% de los diputados, ¿verdad? Entonces, acto seguido, me fui y tuve la reunión con Eduardo y hablé con Eduardo y entonces me dijo Eduardo, ve, me dice, no sé por qué tengo yo que prestarme a esto cuando yo en intención de votos tengo más votos que José Rizo. Entonces, bueno, mi respuesta fue, lo que pasa, le digo, es que no estás peleando contra José Rizo, estamos peleando contra Ortega. Y si vamos separados, Ortega nos va a ganar. Entonces le comuniqué lo que me había dicho el doctor Rizo, de que iría para vicepresidente con el 40% de los diputados. Entonces la contestación de él fue, voy a hablar con mis bases. Lógicamente, las bases le iban a decir que no. ¿Por qué? Porque si habían tal vez una posibilidad de tener 40 diputados, entonces, pues que ellos creían, ¿verdad? Porque una cosa es lo que iban a sacar, otra cosa es lo que creían, lo que estaban seguros que iban a sacar. Entonces nadie iba a renunciar. Entonces yo le dije, Eduardo, no hace falta que me contestes, o sea, todo el mundo te va a decir, reempújele, jefe, porque no van a querer sacrificar, porque de la cantidad de diputados que ellos iban a tener, pues el 60% supuestamente se iba a sacrificar, ¿verdad? Entonces fueron a la elección y Daniel la ganó en toda ley. Y te voy a explicar por qué, don Ari. En esos tiempos, antes de eso, se hizo un estudio completo del ratón loco, que lo hizo este servidor. Entonces, de la OEA y de las Naciones Unidas y de la Cooperación Española, se le dijo a Roberto Rivas, si no arreglas el tema del ratón loco, no hay un centavo para las elecciones. Entonces, así fue. Entonces, esas elecciones fueron unas elecciones totalmente libres y transparentes. Lo que perdimos, la desunión de los partidos neoliberales. Lo que siempre la estrategia de Ortega, divide y vencerás, ¿verdad? Ahora quiero entrar también a otro tema muy importante que realmente yo no sé sobre eso, ¿verdad? Sobre la parte, los partidos políticos que se les dicen en Nicaragua, los partidos zancudos. ¿Dónde está la LN? ¿En qué parte ahorita de supuestamente para las elecciones de 7 de noviembre de 2021, ¿dónde está la LN? Que es la que era de Eduardo Montealegre. Bueno, es que lo que pasa es que acordate que eso pasó. Ya LN después pasó a manos de otro, la agarró Quiñones, ya hubo una metamorfosis, ¿verdad? Y ya pasó a cualquier mano. O sea, bueno, ahora está con Mejía Ferretti. O sea, ahí hubieron varias movidas, ¿verdad? O sea, esos partidos ya dejaron de ser partidos porque ALN era un partido para que se formó para poder competir, que fue en lo que compitió Eduardo, pero simplemente después dejó de ser partido y pasó a ser funcional. Pasó a ser parte de la oposición funcional al régimen, ¿verdad? Entonces ahí después el APRE, esto que es un partido que se hizo con toda la buena voluntad, cayó en manos de un señor Canales, el cual pues cuando yo lo conocí me pareció una persona muy honorable, después cambió, pues la gente cambia. Bueno, y después Yatama y después el PRD y todo eso, que son partidos de relleno, ¿verdad? Que el régimen ha ido permitiendo que se crean, ¿verdad? Para poder hacer el molote y al momento de hacer elecciones, pues tratar de hacer ver a la comunidad internacional que hubo una participación de tipo democrático y justificar su fraude. Pero ahora miren, ¿qué pasó en el 2016? Otra preguntita, Luis, me disculpa. Sí, claro, Luis, claro.
Daniel Ortega, en la reunión con el ALBA, con los países, obviamente con los países comunistas que tenían, que incluso la estuvo transmitiendo Nicolás Maduro, ¿verdad? Dijo Daniel Ortega que las elecciones en noviembre de 2021 ya estaban ganadas, ¿verdad? Si las elecciones, Daniel Ortega dice que ya están ganadas, ¿verdad? En el 2021. Entonces, ¿cuál es el consejo que usted le daría? Porque sabemos que Ceporele está diciendo que, bueno, que Ceporele va a la punta de la lanza en las contiendas electorales, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo está la situación aquí? ¿Usted me podría explicar o podría explicarle al pueblo de Nicaragua cómo está esa situación allí? Porque yo digo, si Daniel Ortega tiene gente armada, si Daniel Ortega tiene secuestrado el país, ¿cómo puede ir a unas elecciones en 2021 si realmente ni la OEA ni los organismos internacionales han estado ya, que ya es para que estuvieran en nuestro país supervisando las próximas elecciones o trabajando para limpiar camino, limpiar el terreno, para poder ir a una elección en 2021? Bueno, primero, mira, recuerden que las recientes reformas dicen que los que no votaron en el 2016 y no votaron en el 2017 no van a poder votar en estas elecciones, ¿verdad? ¿Quiénes son los que no votaron? La gente de oposición. ¿Por qué? Porque no queríamos irnos a solear. ¿Para qué nos vamos a solear si ya de todas maneras el voto lo va a robar? ¿Verdad? Entonces, entre los que no votaron en el 2016 y los que no votaron en el 2017, suman una cantidad. A eso le sacamos que el 80% son coincidentes. Por ejemplo, yo no fui en el 2016 ni tampoco fui en el 2017. Entonces, eso nos da 1.200.000 votos de personas que ahorita las tienen en el padrón pasivo, que son gente que no fueron a votar en el 2016 ni en el 2017. ¿Qué quiere decir? Que son gente que están en contra del Frente Sandinista. Entonces, miren, si nosotros tomamos el padrón de las elecciones del 2021, que va a ser de 3.950.000 votos, y sacamos que el 75% podría ser de la oposición, vamos a suponer de que de repente pues dijera todo el mundo que va a ir a votar, ¿verdad? Que después vamos a ver el por qué no. Entonces nos salen 2.996.000 votos, que serían los que tiene la oposición. A eso le restamos 1.200.000 votos, quedan alrededor de 1.700.000 votos. Si a eso le restamos los 100 y pico de mil refugiados, estamos hablando de 1.500.000 y pico. Pero acuérdense que en las elecciones anteriores Ortega se robó 1.800.000 y pico de mil votos que no pudo justificar, y la OEA estaba ahí y la OEA aún así los reconoció. Entonces, ¿en qué llegamos al final? Al final llegamos de que así como están las cosas ya, suponiendo que todo el mundo vaya a votar, pero restando esa cantidad de que tienen en el padrón pasivo, que te tenés que ir a verificar para que te vuelvan a meter en el padrón, cuando todas las instancias que existen en este momento están en manos del frente, por lo tanto no te van a reinsertar. En esto hay una violación completa. ¿Por qué? Porque en Nicaragua tenemos derechos y obligaciones. Nosotros tenemos derecho a votar, no tenemos una obligación de ir a votar como en otros países que inclusive te multan, como puede ser Ecuador o puede ser el Perú, ¿verdad? Entonces, aquí a lo que vamos es que, así como está, poniendo que el Frente Sandinista gane el 25% y que la oposición gane el 75%, habría una diferencia a favor del Frente Sandinista de 321.970 votos.
O sea, por eso es que Ortega dice que ya la ganó. ¿Por qué? Porque él sabe que primero quita todos esos que no fueron a votar. Y segundo, tiene listo todo lo que se va a robar. ¿Que de dónde se lo roba? De muertos que votan, de cédulas inventadas. Recuerden que Ortega tiene en este momento en su mano, en las manos del Consejo Supremo Electoral, todos los registros ciudadanos. O sea, que antes dependían de los municipios, de los departamentos. Ahora no, ahora dependen del Consejo Supremo Electoral. Entonces yo invento con la cara de Donari 7 Donari, ¿ya? 7 Donari, mato a unos que están en el padrón pasivo, lo que sea. Entonces él puede armar. Y ojo, también dentro de las reformas le quita las potestades a la Corte Suprema de Justicia y se las pasa al Consejo Supremo Electoral, de tal forma que cualquier clamoreo, como decimos los nicas, todo lo hacen balazo, todo se quedó ahí mismo. O sea, nada, yo invento la cédula, yo la registro, si alguien pelea, nada de Corte Suprema, no vaya a ser que alguno se me dé la vuelta como Payo Solís, que dice que se dio la vuelta, ¿verdad? No le creo mucho, pero además, la otra cuestión es que ayer casualmente estuve hablando con un alto funcionario del glorioso Partido Liberal, de que está todavía en la asamblea, ¿verdad? Que me llamó, pues me asustó, pero me llamó y me dijo: Luis, me dice, vos sabés, me dice que la ley dice que todo el que está en el padrón puede llegar a una junta receptora y que automáticamente lo meten. Entonces yo le digo, mira, le digo, ¿y por qué hizo ese padrón pasivo? No hay necesidad de hacer ningún padrón pasivo. Quita ese padrón pasivo y el nicaragüense que quiera ir a votar, va a ir a votar. ¿Por qué? Porque está en el padrón. No tiene por qué ir a pedir que lo vuelva a ingresar. Porque para comenzar, nunca lo tuvieron que haber sacado. Nunca lo tuvieron que haber sacado de ahí. Entonces aquí quiero hacer hincapié en algo que lo mencioné el otro día en un programa que me invitaron. Miren, por ahí anda un comentarista que dice: como ya no hay aquí inventar, ya vamos a entrar a la parte del Cepodele, ¿verdad? Como ya no hay aquí inventar, entonces dicen, ¿cómo es posible? Dice que en Sudáfrica Mandela ganó, ¿verdad? Mandela ganó siendo los blancos, ¿verdad? El apartheid, ¿verdad? Que estaban en el poder. Pues miren, lo que pasó ahí es que no se prepiaron, como decimos los nicas. Entonces en Sudáfrica no sacaron a la gente del padrón, ¿ya? Entonces de repente hubo una avalancha de votos y no los pudieron parar. No los pudieron parar y así fue como Mandela ganó. Pero estos regímenes, ¿verdad?, no solo aprovechan lo que hacen los de su misma calaña, sino que también los ven experiencias que han pasado en otros países donde les arrebatan el poder y ni cuenta se dan y no pueden reaccionar y al final lo pierden, como fue el caso de Mandela. El segundo cuento, antes de entrar a tu pregunta, don Alice, es el tema de que dice que vamos a ir todos a votar. Si solo vas a ir a votar, solo van a dejar votar los que Ortega quiere, los que Ortega tiene en ese padrón. Fíjense bien, esto va a ser la primera elección con doble votación por cada uno. Primero, vamos a hablar de los que no están en el padrón, ¿verdad? Que son los opositores, ¿verdad? Entonces va a ser así. Primero van a entregar el voto, una, y después el voto lo van a botar a la basura. O sea, van a haber dos acciones, ¿ya? Entonces eso va a ser. Entonces puede ser que por último permitan la observación y se queden callados. O sea, se quedan callados todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no les importa, porque al fin y al cabo no lo vas a registrar. Es como el que dice, aquí está mi número en la rifa y no está apuntado en la rifa. Entonces, tu número va a la papelera, ¿verdad? Eso es lo que viene, ¿verdad? Ahora, también entremos a la estructura general. Los CEM, que son los centros municipales, los centros departamentales, los centros regionales, cuando se den las regionales, y en este caso, pues, los Palmes o el estadio, que es donde van toda donde va toda la información de la Junta Receptora. Miren, todo está en manos del Frente Sandinista.
Y ahora, si vamos a la Junta Receptora en sí, tenemos el presidente del Frente Sandinista, los miembros del Frente Sandinista. Pónganle que hayan 3 partidos, ¿verdad? El del Frente más 2 más zancudos, ¿verdad? Y si no, meten 2 más, ¿verdad? Y al final iría uno, pongámosle, que es ese por L. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ya cuando se vaya a cerrar la urna, entonces lo que van a hacer es que le van a armar un escándalo, lo sacan, el policía electoral, y ya cuentan, como decíamos antes, cuentan como cuenta la guardia, como ellos quieran, ¿verdad? Pero, ojo, esa misma supremacía de gente y falta de verificación puede hacer de que hagan la vista gorda de gente que llegue a votar para que no le manchan el dedo, porque son la gente que tiene 5 o 6 cédulas, entonces eso andan votando para arriba, para abajo. Entonces, entre ellos mismos no van a decir, y si el pobre prójimo que ponga el partido dice algo, entonces inmediatamente le dicen que está violentando, está violentando el proceso y lo corren y hasta preso puede caer, ¿verdad? Entonces no hay ninguna posibilidad en cuanto al tema de ir a votar ni el tema de a quién reclamar. Ojo, igual es porque hay 2 fechas para verificarse. Te vas a verificar y decir yo no estoy en el padrón, después no te meten y ¿a quién le vas a reclamar? A nadie. Le vas a reclamar. Si cuando reclamas lo que puedes es caer preso, porque te van a fichar, porque van a decir, encima que no votó antes, ahora nos quiere fregar, quiere venir a votar, entonces puede caer preso. Pero fíjense bien, les voy a dar 2 más. Allá tenemos esos que no pueden votar, ¿verdad? Ya sabemos que el Frente ya la ganó, ya lo tiene controlado, ya tiene sus cálculos. Pero ahora vamos a las otras 2 opciones que tiene el votante. Ponle que Donari fuiste a votar el 2016 por fregar, ¿verdad? Pues porque unos amigos, vamos hombre, a hacer la bulla, ¿verdad? Entonces fueron, ¿verdad? Entonces no estás inhibido, estás en el padrón que puedes votar. Entonces, ¿qué pasa? Viene Donari y dice, ok, si yo voy a votar, si voto por los sandinistas, entonces no me pasa nada, pues no me da la gana votar por los sandinistas, ¿verdad? Pero si voy a votar en contra de los sandinistas, ¿qué es lo que me va a pasar? Lo que le va a pasar es que va a pasar igual que en Venezuela, que Maduro vino y después lo sacó a todos los que votaron en contra de él. Entonces, habían unas canastas de alimentos que se llaman CLA, ¿verdad? No sé si las han oído, si les suenan las CLA venezolanas, ¿verdad? Entonces, las CLA venezolanas, a todos los que habían votado en contra de él, no se las daba. Entonces, pues quería hacer un trámite, nada. Entonces, tenías que irte a activar en el Partido Socialista Unificado de Venezuela, ¿verdad? Como adepto de ellos, y tenías que darle tu documento de identidad. Luis, sí. Pero además de eso, no es así nomás que te van a dar eso, sino que te dan una tarjeta y tienes que firmar y tienes que ya de una vez, como decirte, hacerte militante para que puedas obtener ese beneficio. Bueno, me lo estás poniendo bien bonito. La tarjeta no la vas a firmar para hacerte militante, la tarjeta la vas a firmar para que te tengan requete fichado, que no votaste y que vos sepas que ellos te tienen agarrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que aparte que ya la ganó con el cuento de esa reforma que sacó, ¿verdad? Que en 2016 y el 2017, los que no votaron por él no pueden votar, que son 1 millón y pico, más todos los que se robó antes, que se está robando por medio de las cédulas inventadas, porque ya tienen todo el aparato. Entonces, aparte de eso, los pobres prójimos que quedan libres para votar, pues ve qué panorama que tienen. O votan por ellos, o si votan contra ellos, los van a fichar y los van a terminar de fregar. Entonces ahí termina la oposición. Bueno, entonces ahora vamos al tema que me habías hablado sobre... Creo que no se me olvide algo, porque está muy interesante el programa y bueno, pues, no sé, me causa también al mismo tiempo más ganas de reír porque, bueno,
¿cuál sería? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros nicaragüenses, opositores? Bueno, que casi todo Nicaragua ya es opositor y ahora, incluyendo gente que estaban con Daniel Ortega y que se le voltearon ahora. Pero, ¿cuál sería para ti el consejo para los nicaragüenses para que para que estas elecciones fraudulentas no se den en nuestro país? Bueno, lo primero, nosotros venimos peleando. Bueno, primero nosotros comenzamos a ver todo lo que pasó, ¿verdad? Todos los nicaragüenses lo sabemos. Ha habido la rebelión de abril, vino Ortega, habló con la iglesia, conseguimos una gente para ver cómo arreglamos este clavo. La iglesia buenamente sacó a todos los que podía, ¿verdad? Los metieron, después aquellos agarraron vara, le pegaron una patada, ya saben a dónde, a la iglesia, y entonces se dividieron, ¿verdad? Se dividieron, entonces aquí vamos a negociar espacios de poder, ¿verdad? Porque somos unos partidos que habían sacado el 3%, entonces ya querían el 50%. Sí, nunca han sacado más del 3%. Después hicieron una grave confusión, don Ari, que es una confusión entre los volúmenes de votos y los sectores. Por ejemplo, todo lo que es la diversidad sexual, que yo no tengo nada contra eso, ¿verdad? Todo lo que es el tema de los antiabortos, ¿verdad? Ellos lo tomaron como que si era un partido, o sea, tenían que tener representación en todos lados. O sea, yo no he visto en ningún país a donde digan el partido antiaborto no existe. Estos son problemas que después se llevan, o situaciones que después se llevan a las asambleas y a los congresos. Ahí sí discuten y se falla en consecuencia. Entonces hicieron una sola mezcolanza. Ahora, el problema más grave que hubo, que no pudieron atraer al 70%, es el tema de el aborto y el tema de la diversidad sexual. Miren, en Nicaragua, tanto los católicos como el resto de denominaciones no comulgan con esas dos situaciones. Entonces, cualquier partido o cualquier agrupación que vaya en ese sentido va a tener el repudio y en consecuencia no va a contar con la afinidad de ellos. Eso es una de las razones. Miren, en Nicaragua hay un número de 56,000, eso es vagancia mía, ¿verdad? 56,000 ateos en Nicaragua. Eso es lo que hay, ¿verdad? Si te metes al internet, número de ateos en Nicaragua, 56,000. Te saca. Entonces, de 3.950.000 nos quedan 3.894.000, ¿verdad? 894,000 personas, ¿verdad? A eso le quitamos el 20%, estamos hablando del 20% de los sandinistas. Al final quedamos con 3 millones y pico de personas que repudian esas dos cosas, ¿verdad? Esas dos situaciones que hablamos. Entonces, eso fue una de las razones. La siguiente razón es que no había unidad. ¿Por qué no había unidad? Porque los propósitos de los dos grupos eran totalmente distintos. Era muy difícil unirlos. Entonces, miren, al principio empezaron todos juntos, después se separaron. Entonces, vamos a suponer que eran 5, ¿verdad? Entonces se separan y 3 se van para un lado y 2 se van para el otro, ¿verdad? Por no decir ni quiénes son los 3 ni quiénes son los 2. Entonces después, en medio de que se separan, hay unos que se van porque no les gusta el pleito, ¿verdad? Entonces después comienzan a decir que la unidad, se vuelven a unir. ¿Cuántos hay? Los 5. ¿Cuántos quedan? Los 5 menos los que se fueron por el pleito. Entonces, entre que se desunieron y volvieron, en vez de ser más, lo que eran menos. Entonces, no hay ninguna, eso no sirve para nada, ¿verdad? Pero aún así, cuando ya se ven perdidos, entonces se arrechan y se van. Entonces se van unos a la alianza y los otros se quedan en la famosa coalición, ¿verdad? Que ahí tenían un poco el problema, ¿verdad? Con el PRD infiltrado, con el PLC metido ahí. O sea, yo no sé por qué, porque ellos los querían para usarlos como tendido electoral, según ellos iban a arreglar, porque ellos menospreciaron
todos estos muchachos que están metidos en esto menospreciaron el tema del padrón electoral. Si el padrón electoral es el arma de Daniel, así es que nos va a joder. O sea, y así es que lo ha venido haciendo. Entonces estos inexpertos nunca lo usaron y ellos dijeron, no, metemos a los partidos y estos partidos ya saben, y al final más no sabían que los iban a traicionar, ¿verdad? Del PLC se zafaron rápido y después los otros dos, ellos mismos lo traicionaron al final. Ahora, por el otro lado, tenemos al C por L. Vamos a hablar un poquito del C por L. La señora Monterrey, ella viene de la banca, porque ella era la asistente de Eduardo Montealegre. Cuando Eduardo Montealegre pasa a la política, entonces la comienza a arrastrar como maletín, se la llevaba, ¿verdad? Entonces, en tiempo de Alemán, no se la lleva para ningún lado, ¿verdad? Pero ya en tiempo de don Enrique, cuando él pasa, él va al Ministerio de Hacienda, se la lleva y la hace directora de un programa del Banco Mundial que se llama SIGFA, Sistema Integrado de Gerencial Financiero Administrativo, que era un sistema informático para manejar todo el Estado. La puso ahí y después Eduardo se va, ¿verdad?, del ministerio y queda Mario Arana. Y entonces, por orden presidencial, don Enrique Bolaño la manda a correr por corrupta y quien le toca hacer el despido es a Mario Arana, el que ahora anda detrás de ella venerándola como la gran líder, a una que la corrió por orden de su jefa por corrupta en el 2005. Ahí está toda la información, yo creo que tú la has visto, ¿verdad? Que le hemos pasado, ¿verdad? Con pelos y señales, donde este muchacho, un muchacho que se me va el nombre ahorita, que está trabajando con la Kitty, es el secretario de organización, ahorita que estaba en esos tiempos en el Ministerio de Hacienda. No estoy hablando que estaba en el paquete de ella, ¿verdad? Entonces, pero ahora fíjense, en el 2006, que es la primera elección donde esta señora se inaugura, porque Eduardo la agarra porque va a administrar los reales, entonces dice, yo me llevo a mi administradora, entonces la hace la jefa de campaña. Como ella no sabía lo que era, entonces pone a la Yamilet Bonilla, fíjense, a Eliseo Núñez y a otro que mejor omito el nombre, los pone de jefes de organización, imagínense, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella no sabía, todos arnoldistas completamente, ¿verdad? Entonces vienen las elecciones, ¿qué es lo que pasa? Ese 8% que faltó en el 2006 probablemente fue fiscales que se lo pasó al PLC o que el PLC pagó o que el Frente pagó. ¿Por qué? Porque si estás creando un nuevo corral, ¿verdad?, donde te querés proteger, ¿cómo vas a poner a los mismos zorros a cuidarlo? ¿Verdad? Entonces, esa es la primera vez que esta señora se inaugura y le roba las elecciones en su cara por andarle dando al zorro mafioso a cuidar el corral. Esa es la primera vez. La segunda vez vienen las elecciones de Alexis, ¿verdad? Vienen las elecciones de Alexis y le roban las elecciones. O sea, es como que si le ponen la cámara, está el policía, están los bomberos y todo el mundo, y ven cómo el ladrón se roba en una tienda y grabado por todos lados, y todavía no lo podía ni siquiera documentar. Que a nosotros, a un grupo, nos llamaron, hicimos total todo el análisis, y esto, el señor Roger Lacayo Barberena, que estaba en el Intercontinental Metrocentro con otro grupo de gente que estaba con Eduardo, son testigos que hasta que le logramos enviar la información, que fue cuando se fueron al seminario La Purísima, ¿se acuerdan? De que hubo un gran problema ahí, de que tenían, entonces nosotros se la tuvimos que documentar. Serio andó, ¿verdad? Después va a las elecciones de don Fabio, pues lo que hizo, ¿verdad? Y entonces las elecciones de don Fabio, ¿qué fue? Ganaron
las diputaciones que Daniel le dio la gana. Esas son las que sacaron, siempre con el más del 60 y pico por ciento, porque Daniel siempre, él va con su mayoría. El otro lo puede repartir si eso no le importa. ¿Por qué? Porque no le va a hacer, ni siquiera tiene que invertir en estar comprando diputados. ¿Por qué? Porque para nada sirve, ¿verdad? Entonces, vamos a esa. Entonces, toda la experiencia, la gran experiencia electoral de estas mujeres que no ha ganado ninguna, ¿verdad? No ha ganado ninguna. Entonces ahora le dan un cometido. Ahora vos te vas a ir a las elecciones. ¿Por qué? Porque necesitamos que vaya la oposición reconocida internacionalmente a esas elecciones. Entonces por eso es que ella ve cómo le inhiben a sus candidatos, se los echan presos, le hacen, y ella sigue. Entonces yo digo, ¿para dónde va? Entonces, ahora, ¿qué pasa? No hay que estar peleando. No hay que estar peleando, don Ari. Simplemente a lo que hemos llegado nosotros es ya dejar claro que el partido, C por L, no tenía más del 2%. Y con la Alianza Cívica, entonces yo les quiero regalar que entre los dos tienen el 5%. Entonces, por lo tanto, ahí dejémosla que corra. No hay ningún problema. En noviembre ella no va a poder aducir que las elecciones son libres, aunque se las robe, porque participó la oposición internacionalmente reconocida. No, porque 5% de 4 millones de habitantes, ¿verdad? Son 200.000 votos, ¿verdad? Ajá. Y los 3.800.000 restantes, ¿a dónde está? ¿Qué es lo que está representando? Entonces no hay ningún problema. Dejémosla que vaya. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Mira, a ella le dan ese cometido. Usted va a ir a hacer eso. Pero ahora, vamos. Primero, no lo puede cumplir. No lo puede cumplir porque la orden, como dijo, hay una orden. Le digo a Carlos Fernando, ¿verdad? Lo vieron, ¿verdad? La orden es, o sea, se le salió, pues, ¿verdad? Ella tiene una orden, pero esa orden no la puede cumplir. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo digo, a quien le dieron esa orden y la tiene que mantener, le va a salir barata. ¿Sabe por qué le va a salir barata? Porque solo tienen que mantener la oficina. Si lo más difícil en la campaña es mantener las movilizaciones, darle de comer a la gente, ¿verdad? Eso es el capital. Ahora, estar manteniendo una oficina con 10 gatos, pues eso es barato. Entonces, ese chantaje que le metieron a alguien, que yo no quiero decir el nombre, ¿verdad? Mejor no toquemos. Ese le va a salir barato a este señor, ¿verdad? Porque solo le quedan 4 meses a unos $10.000 al mes. Entonces por $40.000 libra su cubo, se sale del clavo, no tiene problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los empresarios que están detrás, que eran parte del Estado marital, esos están en grave problema, ¿verdad? Porque mandaron al otro, que el otro sabe cómo hacer la cosa, que tiene un pitcher estrella que se llama la señora esta, que ella lo va a arreglar. Pero no ha podido arreglar nada porque los dominicanos somos pendejos. Entonces, ahora vamos al tema que el empresariado que tenía la esperanza, hay dos empresariados, dos tipos de empresarios, el que está coludido, que cruza los dedos y reza para volver a antes de abril y cohabitar. Y está el otro que lo que tiene es miedo, ¿verdad? Pues es lógico, tiene un miedo de que le quiten las cosas de lo que viene en medio, ¿verdad? De todos los problemas. Entonces dice, bueno, pues ojalá que esto lo arreglen así sin ton ni son y pase, pero ahora ya se acabó. Pero ahora el otro problema que hay es el mismo problema de Ortega, que Ortega ahora va solo. ¿Por qué? Porque que vaya el C por L no significa nada. Entonces esas son las patadas que está pegando ahorita, que está viendo que va solo, que no lo pudo enganchar. No pudo. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? A mi modo de ver, va a comenzar a pasarle la cuenta a los empresarios. ¿Por qué? Porque Ortega no es de los que pretende que no le hagas paro y con eso hasta ahí nomás. No, él quiere que no le hagas paro y que lo apoyes y lo veneres. Eso es lo que es. Un puntito, Luis. Antes que se me vaya a ir, porque se me escapan las preguntas, ¿verdad? Hay veces. Si los nicaragüenses se eliminan las elecciones y no hay elecciones,
¿verdad? Pongámosle que la presión de los nicaragüenses, ¿verdad?, a la comunidad internacional, y logramos nosotros a que se anulen las elecciones por todo lo que está haciendo el régimen en Nicaragua. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál sería el rol que tenemos que hacer nosotros? ¿Seguir presionando al mundo para que Daniel Ortega sea declarado como terrorista? ¿O cuál es tu mensaje a la nación sobre ese tema? Bueno, mi mensaje es lo siguiente. A raíz del 2018 hubieron unas violaciones y crímenes, ¿verdad? Violaciones de los derechos humanos y crímenes, ¿verdad? Entonces, y hubieron aquellos diálogos, ¿verdad? Que soltarme a los presos, soltó a los presos, los soltó, pero los seguía asediando. Entonces el mismo Rosadías dijo: ha cumplido. Eso es porque mejor no opinemos sobre eso, ¿verdad? Pero no fue así, nunca cumplió realmente. Entonces, en octubre del 2020, cuando se hace esa resolución, después de varios intentos, ¿verdad? Aquellos 75 días que le dieron al grupo de Medellín y todos esos eventos, entonces lo que se hizo fue que se hizo esa resolución. Esa resolución fue propuesta por un documento de consenso nacional que lo hicieron esta gente de la coalición y pues fue la coalición, ¿verdad? Cuando estaban juntos, ¿verdad? Un momentito que estuvieron juntos, ¿verdad? Pero lo hicieron sin ponerle cronograma, sin calendarizarlo. Se lo dieron a la OEA y la OEA lo tomó y lo incluyó dentro de la resolución, de una buena parte de la resolución. Entonces, mira, esa resolución tiene dos apartados que llevan dos apartados a su vez. El primer apartado es en cuanto a los objetos. El objeto de esa resolución es tocar el tema de los derechos humanos y tocar el tema electoral, ¿verdad? Eso por un lado. Por el otro lado vamos al tema de los tiempos. El tema de los tiempos son de octubre a finales de mayo, son 7 meses para que se implemente todo que pueda cubrir esos problemas que hay electoralmente y de derechos humanos, ¿verdad? Y la segunda fase eran los 5 últimos meses, que eran de junio a noviembre, que ya son propios del proceso electoral, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Vamos a comenzar con los derechos humanos, porque aquí te voy a contestar tu pregunta. El tema de los derechos humanos se paró, si ves, una vez que entra la resolución, ¿verdad?, como que se aminoró la protesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la OEA decía: no, hombre, si eso está metido ya ahí, si eso ya está, ya lo estamos reclamando, eso lo tiene que cumplir, ¿verdad? Bueno, eso es una cosa, ¿verdad? La parte electoral, como no había calendarización, pues iba haciendo lo que le daba la gana. Pero dice: espérate, ahora como me están dando tiempo, voy a crear unas leyes para que no se me escape nadie. O sea, que no me vaya a pasar algo como le pasó a Sudáfrica con el apartheid, ¿verdad? Entonces creó todo que era para anular a la oposición y para todo el tema de que nadie se puede mover con los teléfonos ni nada, ¿verdad? Entonces, bien, viene la fecha tope, mayo, pasa la fecha tope, mayo, viene Almagro y sale diciendo que todo, pues lo que oímos el 9 de junio creo que fue, que estuvo muy bonito todo lo que dijo, ¿verdad? El 9 de mayo, el 9 de junio estuvo muy fuerte, ¿verdad? Y convocan el 15. Llegan al 15, entonces en el 15, en el resuelve 1, hablan de que no ha hecho nada. Pero ojo, Almagro dice que él propone de que estudien la activación de los mecanismos para la activación de la Carta Democrática Interamericana, ¿verdad? O sea, en otras palabras, quiere expulsar al chaval del colegio, ¿sí o no? ¿Verdad? El chaval va expulsado. Bueno, entonces después viene la asociación de padres, ¿verdad? La reunión de dirección, que es la del 15, entonces hablan y dicen: sí, este hombre no ha hecho absolutamente nada en cuanto a las reformas electorales, y aparte pues el resto de la resolución. Pero ahí mismo dicen de que esperan que hayan condiciones para noviembre en el resuelve 3, ¿verdad?
en el punto 3 del resuelve, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una contradicción dentro de esto, ¿verdad? Pero bueno, pero ¿qué es a lo que vamos? A lo que vamos es que si le están diciendo que le van a aplicar la Carta Democrática, si ahí mismo en la resolución esa dicen que no ha cumplido absolutamente nada, no podés estar hablando de noviembre. ¿Por qué vas a estar pensando que si el chavalo te va a entregar la tarea o no te va a entregar la tarea si estás dispuesto a expulsarlo? ¿Y qué te importa que te entregue la tarea si la mamá lo lleva al colegio, si no lo lleve? ¿Ya? Entonces ahí arman un chacuatol en esa resolución del 15. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces vienen y comienzan a aplaudir. 26 votos. ¿26 votos de qué? 26 votos de unos países que tienen, claro, hay que celebrarlo porque por lo menos pues están poniéndole atención al tema de Nicaragua y condenando de alguna forma, pero son 26 votos para una intención, para otra asamblea que van a ir, que no sabes qué es lo que le van a decir. Es como a ti, Donari, te voy a preguntar, ¿qué le dijiste a tu mujer cuando comenzaste a salir y en qué terminaste? ¿Ya? ¿Verdad? Hay mucha tierra que jalar, ¿verdad? Pues vamos a ponerle un poquito de, como decís vos, de humor a esto, ¿verdad? Que tanto nos duele, ¿verdad? Para hacerla amena, ¿verdad? Entonces, bien, pero pasa, nosotros nos quejamos y decimos, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Y cuál es la celebración? Si aquí no hay nada, no hay nada en firme, o sea, aquí no se ha condenado nada, son unas intenciones para ir a otra reunión. Pero, ¿qué pasa? Que quedaba el tema de los derechos humanos, quedaba pendiente, pero ahora sale la semana pasada la señora Urrejola y le deja ir todo como tiene que ser. Entonces, ese espacio que se había dado a la resolución en tema de derechos humanos, que era porque se paró la presión, ¿verdad? Porque ya lo iban a arreglar ahí en la resolución, la señora Urrejola les dice, aquí no hay nada y esto va para peor y aquí no existen condiciones. Entonces, ahora ya se acabó, Donari, ya no hay tiempo que esperar. La OEA tiene que convocar de inmediato a una asamblea general porque ambos casos de los dos sectores que incluyen, de los dos objetos que incluyen a esta resolución, ya están resueltos. Uno, porque la fecha se agotó y dos, porque no cumplió. Pero el tercero es que los dos fueron analizados por separado y en los dos se condenan. Entonces, ahora lo que queremos ver es que esa intención pase a ser una realidad. Pero todavía no te he contestado la pregunta. Ahora vamos al tema de qué es lo que se puede hacer. Entonces, vamos a ver. En el tema electoral no se puede hacer nada, aunque está claro que no hay condiciones, ¿verdad? No hay manera posible, ni que vengan todos los astronautas y toda la NASA, no existe manera posible que haya, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Hasta que se dé el proceso, a ti te puede decir un abogado, ajá, y si este más viene en octubre y dice, ahí está el gobierno, cójanlo. Puede ser, ¿verdad? Pues también puede ser que el diablo se convierte en Dios. Está difícil, ¿verdad? Pero pongámosle, o sea, hay una posibilidad. Entonces, por eso es que no se puede declarar ilegítimo hasta que el fraude esté consumado. Desde la parte electoral del objeto ese, ¿verdad? Acuérdate que hay otro, ¿verdad? Que es de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, esa hay que esperar, que es la declaración de los electos, y una vez que está ahí, no, lo que se hace es que se deslegitima el proceso electoral y en consecuencia no se reconoce a los electos, ¿verdad? Ese es el tema. Pero el otro tema de los derechos humanos, eso sí ya es hecho consumado, ¿verdad? Porque no vas a revivir a nuestros hermanos muertos, ¿verdad? Sí, ni a los mutilados. Ni vas a borrar de que tuvieron que salir 140,000 corriendo, ¿verdad? A refugiarse. Entonces, eso sí se puede en este momento decir, a este señor hay que deslegitimar este régimen por haber
violado los derechos humanos y haber desacatado una resolución donde se le dio tiempo para enmendar el error. Entonces, correcto. Entonces, esa sí se puede hacer ahorita. Sería número uno, Luis, de darle a ese caso consumado, ¿verdad? Que es la violación de los derechos humanos por los asesinatos atroces en nuestro país, a hermanos nicaragüenses opositores, porque yo quisiera entender, y sabemos de que Almagro es de izquierda, ¿verdad? Es de izquierda, eso ya sabemos, esto está a la vista de todo el mundo. Mas, sin embargo, supuestamente Daniel Ortega, o es que Almagro lo está protegiendo, o es que tiene que cumplir la OEA hasta el tiempo que reconoció que Daniel Ortega es el presidente legal de Nicaragua, que se termina el 7 de noviembre de 2021. Por eso es que pienso, vamos a ponerla así, pues que estamos pensando que realmente la OEA está atada porque Daniel Ortega le va a decir, bueno, vos firmaste, la OEA aceptó, los países aceptaron que yo fuera presidente legal de Nicaragua y no me pueden destituir o no me pueden irreconocer porque yo estoy legalmente legal. Bueno, pero es que eso con lo que está pasando, lo que está pasando, todo eso se está desestimando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que él ya, en esta recta final, él dice, aquí a nadie puede opinar. O sea, aquí a esto tenemos que correr. Este candidato, el cable va preso. Imagínense que si sale un medio líder, lo agarran y lo meten 90 días preso, pues en la medida que vamos pasando, pues ya casi todos van a estar hasta el tiempo de las elecciones, cualquiera que quiera levantar la voz, ¿verdad? Una vez de que ya pasó esto, lo que sí nosotros tenemos que estar claros es lo siguiente. La oposición en Nicaragua, debido a la represión y debido a un pésimo manejo, ¿verdad? Durante estos 3 años, ¿verdad? Por pretensiones, y yo creo que aunque ha sido pésimo el manejo, no ha sido con mala voluntad, sino que ha sido por demasiada confianza, por no conocer lo que estaban haciendo, por menospreciar contra quién estaban luchando, ¿verdad? Por eso es que salió pésimo, no digamos que ellos son pésimos, salió pésimo el manejo, ¿verdad? Porque tampoco podemos desestimar a gente que ha luchado, ¿verdad? Que está en Nicaragua, ¿verdad? En los que no han luchado, pues eso no les damos ningún beneficio, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? En estos momentos, los que están en Nicaragua ni pueden trabajar, ni pueden luchar, ni pueden protestar. Entonces ahora nos toca a nosotros, los que estamos afuera, ¿verdad? Así es. Somos los únicos que podemos levantar la voz, ¿verdad? Ahora, para ya pasar a la última fase, quiero recalcar cuál podría ser una solución. ¿Por qué? Porque la gente dice, hombre, Luis, Iniciativa por el Cambio, nosotros nunca hemos creído en las elecciones, pero cuando vimos que ya se montaron, entonces lo que hicimos es seguirles el paso. Que ustedes se quieren meter en esto, hagan una calendarización. Esta es la hoja de ruta, esto es tal, como quien dice, aquí les estamos diciendo, miren lo que tienen que hacer por si acaso viene y cambia, si lo fuerzan a rescatar por una serie de mecanismos que deberían implementar, entonces aquí les decimos qué es lo que deberían hacer. No, hombre, ustedes no tienen nada que ver. Ellos nos ningunearon. Pero al final salió exactamente lo que dijimos nosotros. Y no porque somos magos, sino porque nosotros, lo primero que dijimos es, si no hay calendarización, aquí hay gato encerrado. Y ellos no querían hacer nada. ¿Por qué? Porque la oposición se ha caracterizado por hacer cosas que el otro le cree, por hacer cosas que ellos crean que el otro le va a decir que sí. Y entonces así no se puede. ¿Por qué? Porque estás luchando contra alguien, no estás dándole gusto. Pero entonces ahora mira, don Ari, el tema es así. Esta resolución tiene 12 meses, de octubre a noviembre, ¿sí o no? 7 para arreglar el problema y 5 para el nuevo proceso electoral.
A este momento no se ha hecho absolutamente nada. Es más, para atrás, porque ha hecho un montón de leyes que eso le va a costar, ¿verdad? Que tiene que volver, que desactivarla y una serie de cosas. O sea que realmente se necesitarían los 12 meses más unos 2 meses más para arreglar ese encabe. Entonces son 14 meses. Entonces, ahorita no ha hecho nada. Estamos a 4 meses de las elecciones. Entonces, la única forma que podría ser es que se suscribiera otra resolución, ¿verdad? Con los 12 meses más el compromiso de que haga turbamente, fíjate, no turba de turbas, no, turbo, de turbo, ¿verdad? Que los haga toda penca, que resuelva esas leyes, que las mande a inhabilitar o a derogar inmediatamente. Pero, ojo, eso tendría que hacerse con una calendarización. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a hacer es ganar tiempo. Entonces, el primer mes tenés que hacer esto, tenés que soltar a los presos, tenés que parar a los paramilitares, tenés que dejar entrar una comisión de verificación, todo, y llevarlo al paso, pues, ¿verdad? Coyol cortado, coyol comido, y el mes que ya fallaste, ya vas de viaje y hasta aquí nomás. Entonces, eso sería una solución donde una negociación con países, ¿verdad? Que se mete Argentina, que se mete esto, que se mete el Vaticano, la gente de Marte, de Venus, de la que sea, no pueden arreglar absolutamente nada si no se le da el tiempo necesario para hacerlo. Luis, hay una partecita que para que terminemos esta parte, ¿verdad? Y entrar pues para seguir, ¿verdad? Con el programa. Es que yo no quiero que se me pase este punto. Si la OEA, ¿verdad?, tiene un protocolo cuando legitimó al dictador Daniel Ortega, ¿verdad? Posteriormente, Daniel Ortega ha cometido fraude electoral durante todos estos años atrás, ha hecho asesinatos, violación a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, ha cometido actos de corrupción, se salió de protocolo. ¿Por qué es que los nicaragüenses no podemos exigir la ilegitimidad del dictador en estos momentos? ¿O por qué no se ha consumado? Si sabemos que Daniel Ortega está comprobado ante el mundo que es criminal de lesa humanidad. Entonces, ¿por qué no se ha consumado igual que va pegado las dos cosas, ¿verdad? El sistema electoral con la violación a los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Por qué? Bueno, vamos a empezar con el tema electoral. Con estos datos que te presenté, ¿verdad? Esos datos están en Wikipedia, están en todos los lados. O sea, no son datos que los tengo yo, ¿verdad? Están en el internet, donde vayas a consultar elecciones de 2016, te da esos datos. Y todo el mundo sabe que fue el 72%, ¿verdad?, de abstención, ¿verdad? Eso nadie nos tiene que venir a contar. Entonces, ¿qué crees que le puede pasar a la OEA si ahorita dice, no ganó Daniel? Se mete en un clavo el diablo, porque ahí tiene 5 años este diablo de estar en el poder, porque aquellos que hicieron, pues lo apañaron, o qué. Entonces eso nunca va a pasar. A nosotros nos dijeron, no, es que nosotros lo ilegitimamos. Yo les dije, pero ¿cómo es posible de que los ilegitimen con esto? Mirá, don Ari, después de las elecciones, en la UNI, en uno de los hoteles, el doctor Henry estaba ahí, porque se fue a meter, no lo invitaron, se fue a meter, ¿verdad? Y entonces estaba Almagro y compañía. Entonces él vino y le dijo, mire, le dice, ¿cómo es posible que estén haciendo esto? Entonces le dice, mira, le dice, nosotros en el 90 te entregamos las armas para que nos para que nos devolvieras la democracia. Entonces, ahora, ¿por qué no nos entregas ¿por qué no me entregas? Y ahora la democracia me la estás robando. ¿Por qué no me entregas las armas y yo me voy a encargar de buscar otra vez la democracia? ¿Ya? Eso le dijo el doctor Henry Zelaya a Almagro y compañía después de las elecciones. Entonces, eso va a ser imposible, eso no lo vas a poder. Pero el tema
de los derechos humanos, ahí sí la OEA está en tiempo para hacerlo. Y Dios quiera que lo hagan y que actúen responsablemente. Ahí sí lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque el tiempo para hacerlo, el tiempo forzado para hacerlo, empezó después del informe de la señora Urrejola, ¿verdad? Entonces, ahorita sí que cabe. Entonces, ¿qué es lo que hay que pedir? ¿Qué es lo que hay que pedir? No pidamos que le apliquen la Carta Democrática, porque tal vez va a ser muy difícil, porque acordate que son 26 votos de intención, no 26 votos firmaditos para que le caiga algo a este, ¿verdad? Ahí es donde lo quiero ver, ¿verdad? Porque mira, si yo fuera, yo le hubiera dicho a esta gente, ¿sabes qué? Voten que sí, si no le vamos a hacer nada. Y así le damos más tiempo. No, es que eso me pone a pensar eso. ¿Por qué? Porque si no va a pasar nada, entonces de esa forma no quedamos mal aquí y tal. Puede ser un arreglo, ¿verdad? Por debajo, ¿verdad? Para darle tiempo a este hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Lo que sí se puede pedir es para que lo deslegitimen por el tema de los derechos humanos, que ahí son 18 votos. Y sí cabe hacerlo ahorita, porque ahí sí hay hecho consumado. El electoral no hay, el de reconocimiento de origen tampoco, porque entonces se meterían en un madre esclavo todo jodido, ¿verdad? Porque ellos son los que lo reconocieron. Los datos están ahí. Mira, don Ari, yo he tratado de que se depure el padrón, hemos tratado de hacer cosas. No le interesa a la OEA, ¿sabe por qué no le interesa a la OEA? No le interesa a la OEA porque si eso se sale, van a salir ellos que se equivocaron. No les interesa, ¿verdad? Entonces, porque eso es acto consumado. Ni la oposición lo ha forzado. ¿Por qué? Porque forzarlo significa dejar a la intemperie, ¿verdad? Ese problema que la OEA reconoció con 10 días. No es ni acompañamiento. Si lo invitaron es una fiesta. Veniste aquí para que celebremos. El mismo manual de observación te dice que si no has estado tanto tiempo, si no has tenido misión observación electoral, se llama MOE, para el que lo quiera leer, entren en la OEA, lo pueden ver, van a ver todo lo que se necesita para poder declarar legal un proceso electoral. Y eso son normas que no son inventadas por mí ni por nadie, son inventadas por ellos mismos. Ese manual viene de tiempo de Insulza. A partir de ahí para acá es que tiene vigencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya estamos en esta situación. Todo es asunto de tiempo y de voluntad. Si Ortega no tiene voluntad, aquí no va a pasar nada. Pero quiero aprovechar este espacio antes de terminar para poner en la mesa algunas cuestiones que habla la gente. Por ejemplo, hay algunos que dicen, primero, es cierto que el 70% está en contra de Ortega, 70 u 80%, ¿ok? Eso estamos claros, eso no lo discuto. Pero que digan, es que vamos a votar porque 7 pueden más que 3, ¿verdad? 7 que somos opositores, pero también 5 desalmados con ACAs y magazines se desbaratan una manifestación de 1,000 personas y tienen a 30,000 desalmados. Entonces de nada sirve los 7 con los 3, ¿verdad? Ahora, por ahí decía el pobre Juan Sebastián, que le tengo mucho cariño, ¿verdad? Y me duele pues que lo hayan metido donde lo tienen, ¿verdad? Que él decía, es que vamos a ir para que le dé vergüenza, si Ortega no tiene vergüenza. O sea, a él no le importó en la marcha de las madres, don Ari, que este servidor andaba, que llegué hasta Ispamer, ¿verdad? Cuando les comenzó a pegar tiros con los francotiradores a los chavalos y con la CIDH ahí. O sea, ¿qué vergüenza va a tener? Oye, y los periodistas. Luis, y eso ha pasado desde los 80, de los 90, cuando nos movilizamos nosotros los contras, incluyendo las ambulancias de la OEA
eran las que andaban recogiendo los contras que eran emboscados, que eran asesinados en la cara de la OEA. Si Daniel Ortega, ese es un criminal, que ese no cree en nada, en nadie, pues. Entonces, mira, ahora vamos a lo siguiente. La oposición se desbarató por el pésimo manejo que fue por muchísimos factores, ¿verdad? No es que, vuelvo a repetir, no es que ellos son pésimos, por muchas cosas que se dieron, ¿verdad? Ya la oposición se redujo a una señora que está hablando que va a ir a votar con el 5%, menos mal de que no representa nada, entonces no importa que vaya, ¿verdad? Ella está haciendo su trabajo, ¿verdad? Ella está haciendo su trabajo, ella desestima a unos, a otros los quiere, yo no soy de izquierda, ¿verdad? Quiero que estemos claros, ¿verdad? Pero a mí me dijo un alto jerarca de la iglesia, me dijo, Luis, tenés que estar claro que hay 40 años de sandinismo, donde hay gente que fue sandinista, que ya no son sandinistas, pero que tienen sus ideas de izquierda, de que no los puedes desestimar, porque eso te van a ayudar. O sea, esos no te van a venir a enredar el tema, porque ellos no quieren más enredo. Ellos ya vieron 17 años viviendo en un país democrático y vieron cómo se pudieron comprar su carrito, cómo los chavalos andaban en paz, cómo pudieron comenzar a viajar, cómo ya no tenían que hacer colas para comer. La gente no es tonta y no quieren volver a eso. Ahora, que sean un poquito más zurdos, pues entonces eso no podemos evitar. Y eso hay en todos los países. O sea, aquí en España sí es, pues, ¿verdad? También. El Parlamento Europeo, pues la mayoría son países de orden socialista, ¿verdad? Entonces, a lo que vamos es a lo siguiente, ¿verdad? Al no haber oposición, ¿qué es lo que va a pasar? La única forma que nosotros podemos rescatar esto es dejando claro que aquí nadie se va a montar en la moto a la pura bulla. Aquí venía gente y quería negociar espacios políticos, ¿verdad? Espacios políticos sin ganársela. Entonces, aquí lo que se necesita es un gobierno de transición. Un gobierno de transición, pero que esté limpio. Limpio en cuanto a que no tenga nadie. Ese gobierno de transición se va a formar por unas comisiones preparatorias con gente que mandan los sectores. Cada sector manda a su gente a esa comisión preparatoria. Entonces, yo he visto gobiernos de transiciones por ahí, hay como 2 o 3 intentos, don Ari, que bueno, por decirte, que yo creo que tienen hasta el chofer de los viceministros nombrados, pues, ¿ya? O sea, los ministros, los viceministros, los diputados, por decirte, pues hasta los secretarios generales, pues por todo, ¿verdad? Entonces, eso, si eso se lo querés trasladar a la gente que ha luchado, van a decir, hombre, ¿y qué cáscara? De repente nos critican que nosotros nos queríamos montar y de repente vienen estos todos montados en los caballos. ¿Y en qué caballo a dónde nos vamos a montar nosotros? Entonces lo que se trata es de que todas esas fuerzas válidas, esas fuerzas que se han venido depurando, porque en el camino están, todo lo malo va quedando atrás. Y entonces hay unos que se metieron y ya los descubrimos. Y entonces ahí va y el panorama se va limpiando. Y al final ya sabemos, pues por supuesto, ¿verdad? Alguien que quiere ir a elecciones, aunque sea sin condiciones, arriesgando a la población, por supuesto que esa persona está lejísima de poder llegar a una comisión preparatoria, que se busque una comisión, por otro lado, de otra cosa, pero no tiene nada que ver. Ahora, el otro tema es que no pueden pretender esto, que la pasearon totalmente, de que ahora que le falle esto, decir, bueno, ahora que lo deslegitimen, entonces hacemos un gobierno de transición. ¿Cómo que vas a hacer un gobierno de transición? Si vos lo que has demostrado es que no servís para nada. O sea, te peleaste con el otro, fuiste incapaz de hacer nada, engañaste a la comunidad internacional, creíste que tenías que hacer lo que dice la comunidad internacional. Porque mira, lo más importante que ha cambiado recientemente, ¿no, Dari? Es que antes nos decían esto, ¿verdad? Estos elementos, muchos de ellos con un único domicilio ahora en el Chipote, ¿verdad? Desgraciadamente, nos decían, no, es que la comunidad internacional quiere eso, quiere elecciones. Así. Pero nosotros le decíamos, pero no, pero si esto ya se está agotando, si ya no hay tiempo. No, pero es que ellos quieren elecciones.
Bueno, ahora la comunidad internacional ya ha demostrado, ¿qué es lo que ha demostrado? Que no hay manera de elecciones. Entonces, todavía hay algunos que dicen, vamos a elecciones. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se trata? De que vayamos todos unidos a hacer algo colegiado, representado, a donde, mira, don Ari, yo no me puedo meter, nadie se puede meter a decirle a los estudiantes a quién van a elegir. Estos fueron tan osados que les decían, no, yo quiero al este, no, yo quiero al otro, no, que este grupo, que el otro grupo, que no, hombre, eso es un problema de ellos. Ellos saben, ellos para que sea reconocido y los represente, ellos se tienen que fajar y sacar el que mejor les convenga. Así, los campesinos, ahí va a tener, yo sé, porque a mí me dice el doctor Henry Luis, eso es imposible, me dice que se ponga de acuerdo Medardo con Díaz y con Nava, eso no hay manera. Pues ve, se van a tener que poner de acuerdo, ¿verdad? Y van a mandar a quien tienen que mandar. Estamos hablando de los sectores representativos, ¿verdad? Después hay otro de las fuerzas vivas, las que queden, no hay. Porque una fuerza como esa, como la Alianza Ciudadana, desgraciadamente, lo que está haciendo ahorita con ese empeño de querer elecciones, yo los veo de que están en la pala, con la pala en el cementerio. Y están volándole penca a la pala, ¿me entendés? O sea, ya se quieren enterrar, o sea, oíme, y hay gente que no sé, que es buena, que están ahí, hay gente recuperable, ¿ya? Entonces yo quisiera animar a esa gente, a decirle, no hombre, escondan en la pala a esta gente, oíme, si nosotros los queremos aquí con los vivos, si ustedes han trabajado, si ustedes han influenciado en la comunidad internacional, bueno, unos de esos han influenciado al revés, ¿verdad? Hablando en contra de las sanciones, esto, ¿verdad? De lo que ya sabemos, ¿verdad? Y otros que vienen, que eran parte del matrimonio, ¿verdad? Como el Chano Aguirre, pues, ¿verdad? O sea, yo no percibo cómo la alianza, esa alianza con José Adán Aguirre cuando él era el ministro de comunicación de los sandinistas. El único que hablaba en aquellos tiempos era él. Entonces, ahora, y ahí hay declaraciones en El Salvador diciendo que el modelo empresa-estado que rige en nuestro país con nuestro comandante debe ser exportado a todo Centroamérica. O sea, así como, y eso están los videos. Entonces, de repente, uno de los que nos metió en el clavo ahora es parte de la solución. Entonces, eso, así, ese, por ejemplo, pues también ese no va a poder venir a esa comisión preparatoria. Entonces, esa comisión preparatoria es una comisión preparatoria que tiene que ser una solución. Para que sea una solución, tiene que llevar a gente con carisma, gente sin cola, gente que pudo haber cometido errores, pero son errores involuntarios que tal vez lo hicieron porque no fue la mejor decisión, no porque hubo mala intención. Entonces, así nos vamos a unir. ¿Qué pasa? Ese gobierno, dicen, y estas son cosas, don Ari, que vos has venido escuchando, ¿verdad? Que te dicen, es que un gobierno tiene que estar en el territorio nacional porque así lo dice la Constitución. Hombre, así lo dice la Constitución. Entonces yo me quedo pensando, ¿verdad? A ver, la Constitución es una cuenta de mayor, ¿verdad? En contabilidad, ¿verdad? Las cuentas auxiliares, ¿cuáles son? Las leyes, ¿sí o no? Así Entonces es. yo digo, hombre, y con las cuentas auxiliares hacen lo que les da la gana. Con las leyes hacen lo que les da la gana, ¿verdad? Inventan unas cuentas que ni existen, ¿verdad? Meten reales en una de un banco que no están ahí, las tienen en una caja o en un colchón, ¿verdad? Todo lo que vos querrás. Y entonces de repente la gran constitución con las leyes que se las violan y que las hacen todo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos estar pensando en esa constitución. Entonces, aunque la constitución dice que un gobierno de transición no debe estar en territorio nacional, pero en vista de la represión y que no podemos estar, pues tenemos que buscar cómo defendernos, cómo pedir posada a algún país, que sería Costa Rica el idóneo, ¿verdad? No se ha hecho ninguna gestión al respecto, pero ese sería el idóneo. A mí me dicen algunos, Luis, y en la cruz, ahí debe estar el gobierno de transición, de tal manera que nos podamos defender, y aunque no sea
un gobierno de transición que esté reconocido según las normas legales que se basan en las constituciones de los países, sí sería un gobierno de transición con muchísimo apoyo. Entonces sí va a tener la intención de los países apoyarnos. Ya una vez ahí vamos a poder reclamar y vamos a poder luchar de mejor manera por nuestro país, pero con condiciones. En Nicaragua no hay condiciones ya. La gente, a mí me da mucho pesar, ¿verdad? Hablo con la gente y me dicen, no me llamé, porque mira, don Ari, el teléfono, hoy por hoy, te paran y te dicen, pásame el teléfono, eso es lo primero, ¿ya? Y ponele que viste a la patrulla y borraste el mensaje. En la reforma, en la ley de ciberdelitos, dejaron una orden, ¿verdad? Penada a los operadores que tienen que mantener hasta 3 meses los mensajes. O sea, en lo que vos lo borrás, porque ves a la patrulla por el retrovisor, ¿verdad? Se te mete el pesca, te quita el teléfono, de otro teléfono, marca al operador y le da tu número, ¿verdad? Y entonces le caen los últimos mensajes que has recibido. ¿Cómo lo ves? Luis, estaba viendo, antes que se me olvide, algo muy importante referido a ese tema, de la base que tienen los rusos de call center, que incluyendo los call centers están en casas no necesariamente de oficina, están en casas de gente que está con Daniel Ortega, pero que la base central, ¿verdad?, de los rusos, que controla todos los call centers a nivel nacional, está en Nejapa. Y yo me acuerdo porque yo conozco bien Nejapa, yo vivía en Nejapa, ¿verdad? Entonces, por eso es que ellos están trabajando de esa manera. Te quitan el teléfono y te lo dan, te sacan la información y te lo dan de nuevo para atrás, pero ya te le sacaron toda la información. Es que no necesitan de eso, don Ari. Ellos ya tienen forzado a Tigo y a Claro, ¿verdad? De que si ellos le piden la información de tu número, ellos te tienen que dar hasta 3 meses. O sea, ellos te agarran, don Ari, espérate, vamos a buscar, pero ponerle que vas en tu carro, pues, ¿verdad? Y vas pip, pip, y vas oyendo que te van entrando mensajes. Y decís, jodido, entonces te paras y comenzás a borrar. Ahí nomás ellos mismos agarran el celular de ellos, marcan el número un número que tienen al operador, meten tu número y le salen los últimos mensajes. Entonces, ¿qué es lo que está forzando? Se está forzando a que los celulares van a ser como walkie-talkie, como lo que se usaba en la runga, ¿ya? Sí. Entonces tenías al punto de avanzada, tenías al punto de hospitales, ¿verdad? De esto, de tal. Entonces, ahora los teléfonos van a ser con tu hijo, con tu mamá, con tal, y con unas normas, cuidadito, me mandas alguna babosada. ¿Por qué? Porque si me agarran voy preso. Entonces, aquí ya se acabó todito. Lo tienen totalmente controlado. Entonces, no hay ninguna condición para ir a una elección, al menos que se restablezca un tiempo igual al que tenía la resolución. No es que estoy diciendo que esa es una solución, porque puede ser que él nos vuelva a sacar la lengua, ¿verdad? Con esto que acaba de decir, de que se va a salir de la OEA, puede ser un chamarrazo, porque él sabe que si se sale de la OEA, él sabe que todos los préstamos con los multilaterales y tal se van a acabar, y la empresa privada también lo sabe. Entonces es una forma de decirle, ¿querés que nos jodamos? Nos jodemos. Me salgo de la OEA y aquí se acaba todo, porque yo tengo para vivir y a mí no me importa sumergir a Nicaragua en otra Cuba. Entonces puede ser un chamarrazo o tal vez puede ser que ya no aguante, ¿verdad?, la presión. Pero lo que sí tenemos que estar claros es que de ahora en adelante todo depende de lo que estamos
afuera. Y toda la diáspora y el exilio y el apoyo del artículo 122, que es el artículo que le devuelve el derecho a los nicaragüenses en el exterior a votar, para poder sacar su documentación. Tenemos que trabajar fuerte en eso. ¿Por qué tenemos que trabajar fuerte en eso? Porque yo estimo que somos alrededor de 1 millón de nicaragüenses en el exterior, entre los que están registrados y los descendientes que pueden tener derecho, ¿verdad? Y eso significa entre un 20 y un 22% del total del padrón. O sea que más adelante esa fuerza que hoy por hoy se encarga de mantener a cientos de miles de personas, ¿verdad?, por medio de la remesa, tiene derecho a poder opinar y a poder proponer a un candidato, y además es gente que ha tenido que salir fuera, que tiene que trabajar y siempre tiene más poder adquisitivo de aportar que otros. Entonces, creo que eso es una misión que tenemos que tener y nos tenemos que unir toda la diáspora y el exilio. Tenemos que estar unidos en una sola dirección, que es de recuperar los derechos y ayudar a nuestra nación. Gracias, Luis. Quiero agradecer a todos los hermanos que estuvieron conectados en esta transmisión. Por favor, compártanla en todos sus grupos, en sus redes sociales. Por favor, es muy importante tocar este tema, ¿verdad? Que incluyendo pues hasta mi persona, yo desconocía muchas cosas y que lo vamos a seguir haciendo posteriormente. ¿Algunas palabras de despedida, hermano Luis, para nuestros hermanos nicaragüenses en este momento? Bueno, tenemos que seguir con esperanza, ¿verdad? Pero tenemos que seguir firmes y no andar creyendo en cosas que no se pueden hacer. Los conocimientos no están por encima de los tiempos y las necesidades. Al momento que uno piense en que un conocimiento reemplaza a un tiempo y una necesidad, esa persona está fuera de todo contexto, y creo que es muy irresponsable hacerlo cuando tenemos a la gente, a nuestra gente, que la quieren llevar a un proceso a donde no tienen ninguna posibilidad, pero riesgos toditos. Entonces, con esto me despido y muchísimas gracias. Gracias a nuestro hermano Luis. Puedes colgar también, Luis, por favor. Gracias a nuestro hermano Luis por excelente exposición. Vamos a estar nosotros después, posteriormente, en la página La Voz de Abril, en Radio El Sol de América, y en todas las plataformas donde estamos coordinando este tipo de temas tan importantes. Los vamos a estar pasando en segmentos, como decir, como una serie, ¿verdad? Para tocar todos estos temas, bueno, y que aprendamos bastante sobre esta situación. Así que agradezco a todos ustedes por el tiempo que nos han dedicado el día de hoy. Espero que Dios los bendiga. Fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a Nicaragua. Y vamos a seguir orando por la liberación de todos nuestros hermanos secuestrados políticos. Y que Dios bendiga a Nicaragua. Que tengas muy buenas noches. Bendiciones.